Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, a la continuación de este estudio acerca de los 7 sellos del libro del Apocalipsis. En la lección anterior nos habíamos visto en esa parte número 2 acerca de ese segundo sello, donde apareció ese caballo rojo, ¿verdad? Donde habíamos establecido que en verdad es el socialismo capitalista que ha emergido en este mundo, que en verdad ha quitado la paz de la tierra. Donde quiera, cualquier país donde este sistema político ha sido establecido, hemos visto que en verdad trae guerra y muerte. La gente sufre. Y la palabra de Dios nos dice que eso va a continuar hasta el final, pero que no nos preocupemos cuando escuchemos de guerra y sonidos y rumores de guerra, porque el fin, dice nuestro Señor Jesucristo, no será todavía. Pero establecimos que cuando veamos lo opuesto, ¿verdad? Lo opuesto de la guerra es la paz. Cuando empecemos a escuchar paz y seguridad, entonces vendrá el fin, ¿verdad? Habrá una paz falsa establecida por el falso Cristo desde la ciudad de Jerusalén, donde viene a establecer su capital y su reino, que no durará mucho. Veremos otra vez en esta ocasión y estudiaremos esa parte donde veremos que en verdad solo va a durar de 10 a 5 meses. Con esos pensamientos entonces vamos a estudiar el tercer sello y le pedimos al Dios Todopoderoso que nos ilumine la mente para que juntos podamos entender lo que Él nos está diciendo en este mensaje. Si le vamos a dar un título a esta lección, vamos a decir el caballo negro, ¿verdad? Entonces, abran sus Biblias siempre a ese capítulo 6 del Apocalipsis, donde se nos mencionan los sellos. Capítulo 6 del Apocalipsis, versículo 5, y leo: con la ayuda del Padre, en nombre del Señor. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en las manos. O sea que este jinete carga una balanza en la mano. Y oía una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Qué interesante que se menciona ahí, no dañar ni el aceite ni el vino. ¿Qué es esto de este jinete que lleva una balanza? Hermanos, en los tiempos antiguos así se medía la comida en términos de porciones, ¿verdad? Se tomaba una parte de trigo y se ponía en un lado de la balanza, y después se ponía un contrapeso en el otro lado de la balanza, y si se balanceaba entonces teníamos cantidades iguales, ¿verdad? Siempre que se mide la comida en porciones, eso quiere decir que hay hambre. ¿Me entiendes? Lo que está diciendo este jinete aquí es que habrá en estos últimos días, habrá una hambre. Y vemos hoy en día que en verdad existe falta de comida a nivel mundial. Los países africanos sufren mucho. Bajo ese socialismo, en verdad, esa gente sufre mucho de hambre. Eso quiere decir, con 1 denario, hermanos, quiere decir que la comida, el trigo, la cebada, que en verdad se iba a pagar bastante dinero para comprar porciones pequeñas de comida. ¿Me entiendes tú? Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Pero ¿qué es más peligroso del hambre? La verdadera hambre de los últimos días no es una hambre de
¿qué te puedo decir?, de comida, sino que de comida espiritual, de comer el pan de cada día, que es la palabra de Dios, de comer las palabras de Cristo que Él nos ha dado. Él es el pan de vida. Él mismo nos dijo en ese capítulo 13 de Marcos, si pasamos ahí rápidamente en el capítulo 3 de Marcos, capítulo 13, de Marcos, en el versículo 8 leo: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso lo habíamos visto en el segundo sello acerca de las guerras. Y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Esto se refiere a los principios de dolores espirituales y del caos y de la amargura que existe hoy en este mundo. Cualquier persona, hermanos, puede ver el mundo y la situación que existe en este mundo para darse cuenta de que en verdad vivimos en los últimos días, porque vemos una hambre espiritual que no se satisface. El Señor nos lo dijo: habrá una hambre espiritual. Pasemos rápidamente a ese capítulo 8 del libro del profeta menor Amos, o Amós, como dicen unos, para ver exactamente a qué se refiere esto de este hambre. Hoy en día, en verdad, en las iglesias no se les alimenta a las ovejas. Muy pocas iglesias existen donde se enseña y se escucha la palabra de Dios, que se enseñe libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo, estudiando los lenguajes originales para poder entender el mensaje de la palabra de Dios. Muy pocas iglesias existen donde uno sale de ahí satisfecho porque ha aprendido algo nuevo. ¿Me entiendes? Es dichosa la persona, podemos decir, que sale de una iglesia edificado y con ganas de querer saber las profecías de los últimos días. Capítulo 8, Amós, versículo 11, y leo: y he aquí, dice el Señor, vienen los días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra. ¿Quién está enviando esta hambre? Es el Padre Celestial, el Señor Jehová, quien está enviando esta hambre. Y no es hambre de pan, dice Él, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Cuál es la palabra de Jehová? Es esta palabra, es esta Biblia, ¿me entiendes? En el capítulo 10 del Apocalipsis se le dice a Juan que se coma el libro. ¿Qué quiere decir eso de comerse el libro? Quiere decir de que hay que absorberlo, hay que absorber la palabra día a día para que tengamos esa verdad grabada en nuestra mente, que son los sellos del Apocalipsis. Estos eventos los tiene que tener elegidos en la mente para poder estar preparado para la venida de este falso que viene a engañar al mundo. El mundo está adelantando rápidamente a ese punto. Versículo 12, capítulo 8 de Amós: e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Hermanos, la gente en verdad busca, la gente quiere escuchar las palabras del Señor, y te lo digo que no se las dan. Podemos viajar desde México hasta Chile buscando un ministerio que en verdad te enseña y te explica. Desafortunadamente los reverendos, los pastores, como se dice por ahí, o los apóstoles o los profetas, prefieren enriquecerse ellos mismos a cuenta de la pobre gente que sufre día y día
Las ovejas no tienen un pastor. Esos reverendos han dejado a las ovejas a la deriva, listos para ser entregados, para ser descuartizadas espiritualmente por el falso Mesías que viene a este mundo. En el libro de Oseas, mismo profeta menor, en el capítulo 3, del versículo 6 se nos dice: mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Y dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, dice el Señor. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, empieza primero con el sacerdocio. ¿Me entiendes tú? De ahí empieza primero, ¿verdad?, la enseñanza. Si a los sacerdotes y a los pastores, si ellos en verdad no quieren o no tienen el deseo de aprender las palabras de Dios, te pregunto yo a ti, ¿cómo va a ser posible entonces que los mismos pastores reciban la palabra de verdad? En verdad la situación está crítica. Las pobres ovejas caminan y caminan y nadie les da de alimentar. ¿Qué es esto? Te pregunto yo a ti, acerca de este que dice en el libro del Apocalipsis, donde habíamos estudiado: no dañes, dice, ni el aceite ni el vino. ¿Qué es esto del aceite y del vino? En verdad tiene mucho significado, porque el aceite en el lenguaje original del griego viene de la palabra griega número 1637, el aion, que quiere decir el aceite de oliva. El aceite de oliva se utilizaba para ungir a la gente, ¿me entiendes? ¿Quién es Cristo? El nombre de Él quiere decir el ungido. ¿Quiénes son sus elegidos? Son los ungidos por Él. Entonces estamos hablando acerca de los ungidos. ¿Me entiendes tú? ¿Y qué es esto del vino? Que no dañara el vino. ¿Qué es el representante del vino? El vino, en verdad, viene también de la palabra griega 3631, oínos, vino, que quiere decir la sangre de Cristo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí se dice: no dañes, es la instrucción que se le ha dado a Satanás, no dañes a los elegidos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Ese es el significado espiritual de esto. ¿Por qué se menciona en este sello de que no se debe de tocar a los elegidos? Hermanos, en verdad es bien sencillo, ¿me entiendes? Porque en el capítulo 9 del Apocalipsis, aquí nomás, en la quinta trompeta, leamos detenidamente para ver qué es lo que va a suceder. Acuérdate que en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, del versículo 7 en adelante hasta el final, se nos menciona que habrá una batalla en el cielo, y que ya está sucediendo entre Miguel y sus ángeles y el diablo y sus ángeles. Pero ¿qué sucede? El diablo, Satanás, el destructor, la serpiente antigua, el nombre que tú le quieras dar, es arrojado a esta tierra. Él viene a esta tierra. ¿Y qué viene a hacer? A perseguir a los elegidos, porque Él sabe quiénes son ustedes. Él sabe quiénes son los que han sido escogidos para dar testimonio contra Él. ¿Me entiendes? Esta última batalla de estos últimos días no es una batalla física, ¿me entiendes? Es una batalla espiritual, es una batalla de entendimiento y de conocimiento de la palabra de Dios, en preparación para ese falso que viene a este mundo a perseguir a la mujer,
a los elegidos, ¿verdad? La única manera de combatirlo es con estos sellos, con estas verdades que tenemos que tener grabadas en nuestras mentes. Te pregunto yo a ti, ¿tienes tú este conocimiento grabado en tu mente? Estas verdades. Él viene a perseguir a los elegidos, ¿me entiendes? Te pregunto, ¿estás tú preparado para ese evento? En verdad, hasta este punto de estos sellos, todo es acerca de la venida de este falso y de la preparación que tienen que tener los elegidos durante la tribulación del anticristo. Todos estaremos aquí, nadie va para ningún lugar. Tenemos que prepararnos con Efesios capítulo 6, con esa coraza, con ese conocimiento que es la palabra de Dios. Lo único que nos puede salvar es Cristo con su palabra durante esa tribulación. Capítulo 9, Apocalipsis, leo, versículo 4. O sea, acerca de la quinta trompeta, cuando aparezca primero los alguaciles, los ángeles de Satanás, que vienen a este mundo a engañar a la gente, si tú le permites. Y se les mandó a que no dañasen a la hierba de la tierra, esto es a la gente de la tierra. Se les mandó a estos falsos, a estos ángeles caídos que vienen con Satanás a engañar al mundo. Que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. O sea, que no tienen que dañar la naturaleza ni tocar nada, ¿verdad? Sino solamente a los hombres. Ya ahora aquí ya vemos exactamente lo que está pasando. Vienen a dañar espiritualmente, a engañar, podemos decir, ¿verdad? Completamente, a seducir, escucha. Sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, versículo 5, que no los matasen espiritualmente, sino que los atormentasen 5 meses, ¿verdad? Y aquí se describe en la continuación de ese versículo cómo es que la población mundial será atormentada en estos últimos días. ¿Me entiendes? No será un tormento físico, como muchos creen. Muchos creen que vamos a guerras y batallas nucleares. No habrá batalla nuclear. Dios no va a permitir que el hombre destruya su planeta. Este planeta viene a ser regenerado, reformado. El sistema se va a cambiar, pero tenemos que pasar primero por esta tribulación. Hermanos, aquí este tormento, como se nos dice por el Señor en ese capítulo 13 de Marcos, capítulo 24 de Mateo, capítulo 21 de Lucas, que los últimos días han sido acortados por causa de los elegidos, porque si fuese posible, aún ellos podrían ser engañados por los milagros y las proezas que viene a hacer Satanás a este mundo. La gente no está preparada para recibir a este falso. Sabemos que algo está sucediendo. Los gobiernos mundiales están empezando a revelar de que hay visitaciones de tecnologías mucho más avanzadas que no son de este mundo. ¿Qué crees tú? Si todo ha sido profetizado, todo se nos ha dicho. Lo que pasa es que los gobiernos y los líderes mundiales no se han tomado la molestia de querer escuchar que en verdad lo que está pasando son las profecías que han sido escritas por miles de años, se están cumpliendo tal y como están escritas. Dichoso eres tú, persona que escuchas, si eres tú parte de este elegido,
de este grupo de elegidos que llevan estos sellos grabados en sus mentes, veremos en ese capítulo 7 del Apocalipsis, cuando terminemos estos sellos, al final, que hay unos, los elegidos, que han sido escogidos para recibir estas verdades, de la cual el fin todavía no llega. Esa es la razón por la cual el fin no llega, porque todavía existe un grupo que tiene que ser sellado con las palabras de Dios. Te pregunto yo a ti, ¿será posible que eres tú parte de este grupo que recibirá este sello de protección espiritual para que tú no puedas ser engañado? ¿Será posible eso? Hay unos que se preocupan por lo que viene, pero aquí se nos ha dicho que ese es un sello de protección espiritual y protección física. Ninguno de los elegidos será tocado, solamente los 2 testigos de Apocalipsis 11, que serán muertos, colgados, creemos, en las calles de Jerusalén, en esas cortes, en esos tribunales de justicia del falso Cristo, que va a ejecutar a esos 2 testigos. Ahí es donde Satanás comete un gran error. Él viola la ley que el Padre dijo: no me toques a mis elegidos. Pero él, siempre desobedeciendo al Padre Celestial, los mata, ¿me entiendes? En las calles de Jerusalén. Eso todavía no lo hemos visto, ¿me entiendes? Por tanto, el fin todavía no viene. Pasemos al capítulo 21 de Lucas para terminar esta lección. Lucas, capítulo 21, versículo 14, y leo. Este es acerca de los últimos días y lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice acerca de su venida. Escuchemos. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Esto es, cuando Satanás esté en este mundo pretendiendo ser Cristo, habrán unos que serán entregados a los concilios de los ceneos, serán entregados ante los tribunales de justicia del falso Mesías. Aquí el Padre, escucha lo que dice el Señor: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Esta es la verdadera lengua del día de Pentecostés. ¿Será posible que tú, hermanos, tienes un gran destino? ¿Será posible de que tú eres parte de estos? Mas seréis entregados aún por vuestro Padre. ¿Por qué, te pregunto yo, un padre de familia va a entregar a su hijo a la muerte, que es Satanás? Si este padre cree que es Cristo que ha regresado a este mundo a raptarlos, este padre va a entregar al hijo a Satanás diciendo: mira, Señor, este no te cree, este dice que tú eres un falso. El mundo está por cambiar dramáticamente cuando aparezcan estos falsos, cuando aparezcan con esos vehículos, ¿verdad? Que es difícil poder entender esa física. Continuando, versículo 16: y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Este es un modismo del lenguaje que quiere decir que los van a matar espiritualmente, porque Satanás es muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 14 se nos dice que es otro nombre de Satanás. Si tú entregas a tu hijo a Satanás, lo estás entregando a una muerte espiritual.
tú creyendo, ¿me entiendes?, que este es Cristo, cuando en verdad es un falso Mesías. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Te das cuenta tu popularidad cuando llegue ese momento? Serás tan popular como un pelo en la sopa. Imagínate tú, van a creer que tú estás loco porque vas a repetir las palabras de Dios. Porque ellos no las saben. Ellos no saben que viene un falso. Tú sí. Por eso te van a aborrecer, pero hermano, no te preocupes si aborrecieron a Cristo. Esa es tu corona. Considérate dichoso si tú eres parte de este grupo que será entregado a los concilios del falso. Este es el punto que queremos establecer para que te des cuenta. Versículo 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Serás entregado para testimonio. ¿Me entiendes? Para que el Espíritu Santo hable a través de ti. Tú no tienes ni que pensar lo que vas a decir, porque no es tu plan. Es el plan del Padre, de que tú seas entregado a los concilios del falso para testimonio contra él. Pero no serás tú quien habla, sino que es el Padre Celestial a través de ti, con esa lengua pentecostal que todo mundo entenderá, y no como esta tontera que se enseña hoy en día, que dicen que es la lengua pentecostal y nadie les entiende. Hermanos, en mi Biblia se nos dice que todo mundo entendió en ese libro de los Hechos, capítulo 2. Entendieron en su propio lenguaje. Esto será lo mismo. Hermanos, ni un pelo de tu cabeza será tocado. ¿Será posible, te pregunto yo a ti, que tú eres parte de eso? Con vuestra paciencia generaréis vuestras almas. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, eso quiere decir que con un poco de paciencia, tú alcanzarás la salvación de tu alma. La verdadera salvación se consigue no por estar yendo, ¿me entiendes?, a las iglesias ahí donde te dicen que ya obtuviste salvación. Nadie ha obtenido salvación. ¿Sabes por qué? Porque ninguno ha sido sujeto a la prueba final. La prueba final es la hora de tentación cuando venga Satanás a este mundo. ¿Cómo vas a reaccionar tú? Te pregunto. Lo que has obtenido es la oportunidad de poder aplicar a la salvación. Pero si no te han hecho la prueba final, ¿cómo puedes decir que la has pasado? Siempre en las clases existe una prueba final. Lo mismo aquí, ¿me entiendes? Si tú no llevas el sello de Dios grabado en la mente, si no has estudiado, si no te has preparado, ¿cómo puedes ir a tomar un examen final que todavía no ha venido? ¿Cómo puedes decir que ya obtuviste si pasaste la clase? ¿Cómo puedes ir al siguiente grado, podemos decirlo en esos términos escolares? No, la prueba final no ha venido, la salvación no ha venido. La oportunidad de obtenerla existe, ¿me entiendes? Pero desafortunadamente los maestros que existen hoy en día no enseñan el material, ¿me entiendes? Les han mentido una mentira. ¿Cómo se obtiene la salvación? Mira, que hay en el libro de los Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, leo, escucha. Así que la fe, ¿cómo se obtiene fe? Le preguntas tú a alguien. Hermanos, no saben ni qué es fe, ¿me entiende?
De acuerdo a la palabra de Dios, dice, la fe es por el oír. ¿Pero oír qué? Y el oír se obtiene por la palabra de Dios. ¿Acaso dice por la palabra de fulano, la palabra de sultano, o porque aquel canta bonito, porque acá ella canta bonita, porque es un artista de cine, porque es una cantante que canta bonito, o porque aquel se mira, un reverendo que se mira bien santo? ¿Así se obtiene la salvación? No, hermanos, así se obtiene la fe. No. Por oír la palabra de Dios. Hermanos, llevamos ya muchas cosas en contra nuestra. Una de esas es que el Padre ha enviado una hambre. Ya ellos andan con hambre y no la encuentran, ni la encontrarán. Pero tú que me escuchas, tienes esa oportunidad, porque la lluvia de los últimos días, como se menciona en el capítulo 7 del Apocalipsis, está cayendo sobre los elegidos, y los vientos de los últimos días están contenidos para que no soplen todavía, porque existe un grupo pequeño que está siendo sellado en sus mentes. Hermanos, ¿qué es la fe? La fe en Hebreos capítulo 11 versículo 1 leo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Te pregunto yo a ti, ¿a quién esperas tú? ¿A cuál Cristo esperas? ¿Al primero que aparece, que es el falso? ¿O al segundo que aparece, que es el verdadero? Esa es la pregunta con la que te dejo hoy en día para que tú pienses. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Nosotros esperamos la venida, la segunda venida del segundo Cristo. La convicción de lo que no se ve. Eso es fe. De que estamos convencidos de que la palabra de Dios es verdad. Nosotros vemos la palabra de Dios, pero no hemos visto todavía esa segunda venida, pero tenemos la certeza de que viene. Hermanos, no te pierdas las siguientes lecciones, porque nos vamos acercando poco a poco a ese sello final, porque ahí hay verdades que no se enseñan, que tú vas a tener el privilegio de escuchar directamente de la palabra de Dios. Gracias por escuchar, hermano. Dios te bendiga. No te pierdas las siguientes lecciones y acuérdate que Cristo es la palabra viviente.